Continuamos. Y aquí tenemos, dice, che, no dejes que se robe mi programa, tenemos otro plan, dice el doctor Roger. ¿Cómo le va, señor Federico Fumeato? ¿Qué tal? Muy buen día. ¿Cómo le va, señor periodista? Tanto tiempo. Sí. ¿Qué no Sí. pasa por acá? Nos tiene tirados ahí, tiene otras cosas que hacer más importantes. Obligaciones. Sí, bueno, ahora le llaman Prudencias. obligación. Yo le llamo prudencia. Está bien, está bien. Bueno, un poco de eso se trata, de que nos cuente en qué anduvo, en qué anda, en qué andará, qué sé Sí, yo, no sé. Como balance de fin de año. Y Es sí, eso. la típica, porque No hasta la acá no lo careteemos, hicimos. por No, eso. sí. No lo hicieron, no hicieron. No, ningún tipo no, de- y estamos todos muy así, disgregados. Bueno, no, para mí está bueno poder hacerlo en función de que también esto que jodía un poco con la prudencia es que ha sido un año y acá no, tal vez es el lugar donde más podamos profundizar en eso, porque es el lugar donde más me ausenté, o mi voz por lo menos. En otros espacios eso se disimula más, pero acá sabemos y los oyentes conocen que hemos hablado mucho tiempo, y me ha tocado a mí hablar mucho tiempo de Capilla del Monte, de las Sí. cosas que pasan, y de la política, del ambiente, del presupuesto y tarifaria, y de mil cosas, muchos años. Y bueno, este es el primer año que tal vez no estoy haciéndolo cotidianamente acá, y está bueno poder contar y explicar también esto que, insisto, digo como prudencia, es que a veces hace falta dedicarse a hacer, y no y bueno, y eso implica que tal vez la expresión de eso no sea tan cotidiana. Sí. Por susceptibilidades, porque se desvía a veces la atención. Entonces, bueno, ha sido un año para mí concentrado estrictamente en lo político, porque lo consideramos, y particularmente personalmente consideré que era un año bisagra en la historia política argentina. Venían pasando cosas realmente demasiado fuertes, demasiado profundas, y que más allá de que lo percibimos todos, no todos toman las medidas necesarias, no todos se corren de los lugares o nos corremos de los lugares. Yo me acuerdo en el 2001 un poco la interpretación del canto popular, que se vayan todos, que Sí. no quede ni uno solo, que hacíamos nosotros junto a otros colectivos, era, bueno, cuando se dice que se vayan todos, que no quede ni uno solo, ese ni uno solo lo incluye a uno. Claro. Que nos vayamos de los lugares que estábamos de alguna manera muy, muy cómodos, o en todo caso más allá de comodidad, porque la comodidad es buena y está bien estar en lugares donde uno se siente cómodo, pero bueno, cuando se sacude todo hay que incomodarse. Y me parece que ese fue un poco el desafío, de decir, bueno, ¿dónde encontramos espacios que permitan modificar algo, ¿no? Que Sí. permitan, y que son lugares incómodos. La verdad es que no hay que negarlo, ni disimularlo, y bueno, son los lugares donde este año, además del contexto nacional, después de los incendios, particularmente a mí, me movió muchísimo, y también dije, bueno, estas son las cosas que no pueden seguir igual, que Sí. algo hay que hacer, y que el algo hay que hacer no puede ser decir algo hay que hacer. Bueno, también es tomar esas posibilidades, ¿no? Venías trabajando en pos de esa participación y bueno, es como tomar esos lugares posibles en el caso de la coordinación de la diplomatura, de ordenamiento territorial, digo, se ponen en cuestionamiento cosas que sí se venían sembrando, generando, reflexionando, decís, bueno, como bien decís, es el momento de la acción y se dio un momento de acción. Sí, porque hay algunas grietas, porque hay Sí. vacíos, porque hay agujeros en la Sí. política, y eso hace que algunas ideas que antes eran impermeables, hoy permeen esos Sí. espacios. Tal vez por eso, por derrotas, por vacíos, Sí. porque no, con las recetas que estaban no se pueden resolver los problemas actuales, entonces eso aparece. Ahora, si lo comparamos, el año pasado tenemos otro plan, el otro Sí. plan. Fue volver a pensar, ¿no? Sí. Lo estoy haciendo un poco personal, pero la verdad es que estoy tratando de unir todas las cosas que me tocó hacer. Y quiero hacer ese resumen para la gente también que acompañó, que algunos incluso votaron y demás. Mire, pero si no va a ser personal acá, por eso, ¿dónde? Si no, claro. ¿Dónde? ¿Verdad? Porque todo lo otro es Bueno, muy impersonal. corramos no, sí. Tenemos otro plan, significaba eso. La verdad, no somos dogmáticos. Y si hay algo que, en mi caso, y creo que al espacio que me tocó representar siempre, y a nuestra expresividad colectiva acá en esta radio, en general los medios comunitarios, es que
no creemos en los dogmas, en esos grandes dogmas bajados y recetas ya prefabricadas, Sí. muchas veces en Europa, para entonces aplicarlas, ¿no? Y no ser dogmático implica entonces cierta flexibilidad, tener que buscar. Y por eso tenemos otro plan, es bueno, cambió todo el contexto, cambió el contexto político, cambiaron las legitimidades políticas y bueno, hay otro plan para esto. No es, mi plan falló, listo, nos quedamos ahí. Sí. Voy a tratar de que el plan que tenía vuelva dentro de 4 años o alguna vez la gente vuelva a retomar el viejo plan. Bueno, no, tenemos otro plan y eso es lo que hemos seguido continuando con un plan de ordenamiento territorial, tal vez parafraseando un poco eso. Este año pudimos hacer la diplomatura también en Sierra Chica, de eso ya hemos contado. Puedo contar ahora, y sí ya en términos de balance y de primicias para el año que viene, en ese plano, con el Ministerio de Ambiente, con la Dirección de Ordenamiento, ya planificamos 2 diplomaturas para el año que viene. Y la primera es muy importante para nosotros porque va a ser en el departamento Cruz del Eje. Ajá. Y es precisamente la continuidad del trabajo que venimos haciendo desde aquella diplomatura del 2024 en nuestra cuenca y que le faltaba una deriva, ¿no? Que era la continuación en lo depositario de esta cuenca, que es Cruz del Eje. Va a ser son aproximadamente 9 municipios, comunas, porque entra toda la cuenca de riego del río Cruz del Eje, más todo el corredor de la Ruta 38, Tuclame, Paso Viejo, Cerrezuela, Villa de Soto, Bañado de Soto, etcétera. Así que es un gran desafío porque es un contexto muy distinto, pero que también tiene desafíos muy grandes, especialmente en lo hídrico o en lo hidrológico. Va a ser orientada a la gobernanza hídrica. Y vamos a hablar también de GIRSU, vamos a tener un trabajo para poder terminar con una alianza intermunicipal, que es lo que venimos trabajando, pero ya incluyendo esa zona, que también finalmente sería la encargada de gestionar los residuos, ¿no? Estamos necesitando, así como tiene la zona sur de Cosquín, como tiene Córdoba, como tiene Calamuchita tiene así, trabajado intermunicipalmente, nosotros vamos a necesitar eso. Y bueno, parecía que nadie ponía la cascabel al gato, ¿no? Bueno, vamos a tratar de hacerlo con estos espacios de formación y de articulación. Qué bueno, ¿no? Porque así se estaría tomando desde la naciente hasta toda la región. Me parece súper interesante empezar a pensarnos de esa manera, porque claramente no termina, donde termina el ejido, termina la problemática, lo vemos con el agua, lo vemos con el tema de los residuos sólidos urbanos y demás. Bueno, necesitamos pensarnos en conjunto. Bueno, eso era lo que estábamos trabajando además en el plan de acción intermunicipal, que es lo otro que me tocó hacer este año, generar un plan de acción intermunicipal y un ente para los municipios que habían quedado comprometidos de nuestra cuenca. Y la última reunión, que fue en noviembre, con el intendente de Cruz del Eje y con todo su equipo de gobierno, para sumarse a este plan de acción, estuvo toda la voluntad, está toda la voluntad, no se logró todavía firmar en medio de elecciones y demás, pero para hacer eso y para que fructifique ese proyecto de una planta ambiental en Cruz del Eje bien hecha, y eso sería largo de contar, pero es algo que venimos trabajando en términos técnicos, es decir, los basurales a cielo abierto en zonas dependientes, lixiviando hacia nuestras cuencas, es mucho más perjudicial que un enterramiento controlado con membrana y y en zona de planicie, que podamos trabajarlo en conjunto y que la inversión sea en conjunto. Bueno, para que eso pase, para que se haga bien, tiene que haber estos procesos de articulación, así que esto va a ser una continuidad de eso. Y ese plan de acción incluyó también la gestión de riesgo. Cuando armamos el plan de acción fuimos viendo cuáles eran los puntos principales o los puntos más urgentes. El más urgente para nuestra cuenca era la gestión de riesgos. Y por eso logramos aprobar en Capilla del Monte la ordenanza de protección civil y gestión de riesgo, así como la aprobó San Esteban y la están estudiando. Ya Charbonnier está en debate entre brigadas, la comuna y demás, lo está haciendo la cumbre también. Ojalá que, bueno, ya este año probablemente no. ¿Qué implicaría? Bueno, la ordenanza que está aprobada en Capilla del Monte implica la creación de una Junta Municipal de Protección Civil, que es lo que ya estamos trabajando. Bien. Implica muchas cosas, tiene muchos anexos y demás, pero implica, por ejemplo, un trabajo en conjunto de todas las fuerzas de la comunidad, las brigadas, los bomberos, el municipio, los centros vecinales, los centros comerciales, todos tenemos que trabajar en conjunto
como en cualquier lugar que tiene un riesgo inminente y además seguro, porque nosotros no es que puede suceder, puede haber un tsunami alguna vez, nosotros vamos a tener incendios. Sí. Porque es recurrente, porque estamos pasando a la quinta generación del cambio climático, porque, bueno, en fin, porque no estamos preparados y porque hay además intereses económicos. O sea que todos esos factores hacen que sea previsible que va a haber incendios. Bueno, porque además lo viene sucediendo. Bueno, ¿cómo nos defendemos ante eso? ¿Cómo articulamos todas las fuerzas? ¿Cómo cuando sucede el evento no estamos todos corriendo de un lado para otro, peleándonos, sino articulados y realmente resolviendo? Cuento que empezamos a hacer esas reuniones motivados por los bomberos voluntarios se coparon mucho con esta ordenanza, empezamos a hacer reuniones bomberos con las brigadas, bomberos con los centros vecinales, con el ejecutivo, estoy coordinando junto con Lara Orden, que es especialista en estos temas y la verdad que ha sido un pilar para ese proceso porque bueno, tiene esa capacidad de articular todos estos actores y tuvo un primer efecto, por decirte algo, cuando se apagó el incendio en Charbonnier, hace un mes más o menos, que pasó un poco desapercibido, pero realmente, primero que esa zona es la zona que no se quema hace muchos años, por lo cual casi que es inexorable que sea el próximo gran incendio que vivamos, y es terrible. Pero así hay que verlo. No es que yo soy pájaro de mal agüero. No, los que saben hablan de eso, claro, así. Las zonas que no se han quemado es donde queda el combustible y ahí, porque además también están los intereses, ¿no? Sí. Entonces, bueno, nos tenemos que cuidar mucho. Ese incendio se empezó alrededor de la mañana, bueno, fueron todas las dotaciones, fueron las brigadas, fue el ETAC y los bomberos de Capilla del Monte, que ya habíamos empezado con esas reuniones, empezaron y a reconocerse con las brigadas, pudieron articular ese trabajo en conjunto, cada uno en su lugar y en su rol, y se logró apagar ese incendio que para la tarde se pronosticaban vientos de 60, 70, 80 kilómetros, como la otra vez. Sí. Hacía mucho calor ese día, mucho. Así que se logró frenar antes de que sucediera eso. Digo porque son las cosas que... Y vos lo hablás con ellos, con los bomberos, por ejemplo, y también te dicen, el incendio que vivimos en en 2024, también se podría haber parado. Estaban las posibilidades. Si esto hubiera estado articulado, si los protocolos de emergencia, todos estos actores hubieran estado preparados, se hubiera podido apagar porque comenzó de una manera muy chica, muy corta, no se cuidó del todo la guardia de ceniza y bueno, terminamos lo que terminamos, ¿no? Así que, bueno, eso también es algo con lo que vamos cerrando el año y anexo a esto que ahora tuvimos el debate por presupuesto y tarifaria. Sí. Un debate que en otros años era más cerrado, venía libro cerrado y bueno, ahí se daban las discusiones en el Consejo Deliberante y fueron muy encendidas en las audiencias públicas. Bueno, este año tuvimos la posibilidad, ya el año pasado, este año un poquito más ordenado, de tener algunas reuniones previas con el Ejecutivo, con algunos de los especialistas, digamos, que tienen ahí, los técnicos que trabajan en la parte financiera, y poder entender cómo trabajan, digamos, las diferentes cuentas, cuáles fueron los gastos, cómo es la previsión de ingresos de este año. Y a partir de eso, bueno, recibir el proyecto, hacer un estudio bien detallado del proyecto, cada bloque, y llevar una contrapropuesta. En esa contrapropuesta estuvimos muchas horas, varios días, discutiéndola, y ahí fuimos acomodando también algunas propuestas que hicimos del bloque de Vamos Capilla. Sí. Una de ellas es que el área de defensa civil, que no existía, que no existe, pero tiene una cuenta dentro del presupuesto, tenía un presupuesto ínfimo porque era simbólico, digamos, sí. ¿No? Eran 1 millón de pesos para combustible, 1 millón de pesos para alimentos para personas, son cosas que se gastan ni siquiera en una emergencia, en un mes, digamos, corriente, los bomberos. Entonces, bueno, propusimos sacar de otros lugares, por ejemplo, del camping municipal, que tenía un presupuesto y ya fue concesionado, entonces se podía eso reorientar a defensa civil. Y propusimos que allí haya dinero para pagar un coordinador de defensa civil, que es lo que implica la ordenanza que aprobamos. La ordenanza tiene que haber un encargado, un coordinador
de Protección Civil que ordene todos estos actores, ¿no? Y que haga un trabajo de prevención, los protocolos, los simulacros de evacuación, todo lo que hay que hacer previo. Sí. Los mapas de zonas rojas, puntos de interfase y demás. Así que logramos que eso esté en el presupuesto, que haya presupuesto para un coordinador, para algunas acciones incluso preventivas y apoyo a las brigadas. Bien. Y lo otro que también logramos es sumar en el área de ambiente. Ambiente está... acéfalo todavía, ¿no? Está acéfalo, está coordinado por el propio Ejecutivo, Sí. pero no tiene un encargado. También venimos pidiendo que eso vaya. Hay un compromiso de que se va a poner a alguien próximamente, no sé cuándo. Dieron un nombre, un ingeniero. Pero más allá de esto, el plan, todo lo que implica GIRSU tiene aproximadamente 1.000 millones de pesos de presupuesto, pero es prácticamente todo operativo. Sí. Porque ahí se metió desde el pago de la deuda de los camiones que se compraron, ahí se metió el personal permanente, el combustible, o sea, todo lo que es GIRSU. Entonces, explicamos que frente a la emergencia que tenemos, frente a la necesidad de dar avances sobre esa temática, frente al compromiso que tuvo el Ejecutivo también, que venimos conversando, de poner una cooperativa seria al frente de la planta de reciclado, va a hacer falta algunos recursos y además para lo que son, hay un ítem que se llama programas de educación y no recuerdo en este momento cómo es exactamente la nomenclatura. Sí. Para ambiente. Era el único ítem que veíamos donde podíamos meter cosas que salgan de lo estrictamente operativo. Claro. Bueno, ahí le pedimos, y lo venimos hablando hace tiempo, la necesidad de hacer el ordenamiento territorial en el que viene, en Capilla del Monte. Pero bueno, siempre queda ahí, están todos los actores diciendo que hace falta, todos entienden que es necesario, todos entienden que es... el otro día cuando la COPI presentó también el plan maestro, sí, presentó la proyección de crecimiento demográfico de Capilla del Monte. Sí. En 10 años llegaríamos a 30.000 y en 20, 30 años a 40.000 personas. Sí. Bueno, ¿cómo imaginamos eso? Que fingimos demencia y hacemos como que nosotros vamos a irnos a Marte. Nos van a abducir antes. Bueno, va a pasar y va a pasar tal vez peor, porque si hay otra pandemia se va a acelerar. Y tenemos que hacerlo ordenado. Entonces, ¿hay posibilidades? Sí. También tenemos que ver cuál es la capacidad de carga de nuestro municipio, ¿no? Sí. La capacidad de seguir incorporando gente, porque ya lo hemos explicado, si llueven 600 milímetros, 200 se van en evaporación, 200 se infiltran y 200 son los que quedan para consumir. Entonces no va a haber más, por más que queramos, y esto estamos hablando de agua subterránea, ¿no? Ni siquiera agua superficial, que ya no hay. No. Nosotros estamos ya cada vez más sacando... ya casi más de un 20% de Capilla del Monte en 2 años pasamos a ser reemplazados por agua subterránea. Entonces, bueno, esto hay que ordenarlo y propusimos hacer el ordenamiento, así que sumamos presupuesto a esa área, a ese ítem, para que pueda haber un presupuesto para desarrollar estos programas, tanto lo de reciclado como el ordenamiento territorial. Así que, bueno, son las cositas en las que decíamos, bueno, acá podemos aportar a hacer algo distinto, a que algo por lo menos modifiquemos, sobre todo en esos puntos que detectamos como riesgo y que son parte de un plan. Después, la verdad, hay cosas en las que el Ejecutivo sigue teniendo la potestad de definir su gobierno. Bueno, si en lo que nos atañe o en lo que podemos aportar, al menos hay alguna escucha, vamos a tratar de aportar por ese lado. Sí, y además cuando el diagnóstico prolongado que uno viene haciendo es la falta de coordinación justamente en muchas áreas, en muchos temas, más allá de, como vos decís, la potestad del Ejecutivo de plantear su direccionamiento, pero podíamos hacer un diagnóstico compartido de que, falta ordenamiento territorial, falta coordinar áreas, regiones y demás, y aprovechando un poco también la crisis del gobierno nacional y la falta de recursos y demás, es como, bueno, se ve que tampoco les quedó otra. Lo vimos en el proceso del traspaso de EMOS a la COPI. La sensación fue, bueno, se me quedaron los papeles de la provincia, me dijeron no me pasa más, bueno, a ver qué hacemos, cooperativas, y en ese sentido me parece que está bueno, de alguna manera, plantarse en un área que uno conoce. Vos conocías, conocés el área cooperativa, conocés a ciertos intérpretes y agentes de partícipes de este proceso. Me parece interesante porque
digamos, no fue por convicción que el Ejecutivo lo hizo, fue por necesidad, ¿no? Y por mandato. O sea, me parece que la orden vino de parte de la provincia, de esto lo tiene que ejecutar las cooperativas. Sí, o sea, le dijeron, miren, no podemos bancar más el déficit, básicamente, y digamos, de los actores posibles. Eso, así, una cooperativa de servicio, porque una empresa privada. Y estrictamente la COPI, no había otra no había tampoco. Mucho, digo, no. Esto lo digo más allá de todo lo que cada uno pueda especular, lo digo porque conozco el proceso, conocí el proceso y conozco el tipo de cooperativas que hay en la región y, bueno, por algo también terminó agarrando Cruz del Eje, no porque sean amigos de la provincia. No, Les puedo asegurar claro. que históricamente la COPI no ha sido políticamente afín, sin embargo, bueno, son los más formados, capacitados y además porque tienen esa infraestructura. De eso también podríamos hablar porque ese fue el otro plan, podría decir. Sí. El otro plan de este año fue tratar de ver en un año en que todo era retroceso, todo es retroceso, qué podía ser por lo menos un experimento de algo que funcionara, ¿no? Sí. De algo que nos generara un mínimo de expectativa de que no todo se derrumba. Y bueno, y en ese contexto también fue ver, bueno, dónde hay algún agujerito para poder dar un mensaje distinto. Cuando fue lo de la COPI, también la posición podría haber sido fácilmente la oposición directa o simplemente el acompañamiento directo. Bueno, siempre es con los condicionantes de cumplir ese plan, que es, bueno, ¿sirve la COPI? Sí, sirve porque se enmarca en este plan de acción de la cuenca, se enmarca en una proyección donde las cooperativas tienen, ayer tuvimos un encuentro de cooperativas, después puedo contar, muy lindo, donde las cooperativas tienen la capacidad de resolver problemas allí donde el mercado, estrictamente con su aumento del lucro, a veces no está, ¿no? Porque más allá del verso que nos digan que el mercado va a venir a resolverlo, bueno, no pasa porque no les conviene, no les sirve. Entonces, en estos casos, una cooperativa sí, porque, bueno, le ayuda a sostener también su esquema y porque es parte de su convicción. Cuando entró la COPI, propusimos esos puntos del órgano de control y también un servicio de vinculación comunitaria, de educación ambiental, que es el que viene desarrollando los foros vecinales con todos los barrios. Completamos todos los barrios. Ahí está a cargo Silvina González, haciendo ese trabajo de coordinación del servicio de vinculación comunitaria. Y pudimos completar en 4 meses, foros vecinales con todos los barrios de Capilla. Qué importante, ¿no? Escuchar a los vecinos, por más que la participación no sea extremadamente alta o lo que sea, pero no estamos todavía acostumbrados a que funcionarios, autoridades de los organismos estén dando la cara y hablando como punto de partida. Digo, seguramente hay mucho por hacer, pero el punto de partida, es decir, sentir, escucharlo hablar al director de la COPI, o sea, saber que hay un plan sostenido a 10 años, venimos muy tapando agujeros constantemente en todas las áreas. Me parece que eso, tomar en cuenta que es un punto de partida y la necesidad de los vecinos de, mirá, están hablando, bueno, me acerco a participar, ese será, supongo que el próximo objetivo, pero me parece como un buen punto de partida. Sí, a ver, para aclarar esto, porque tampoco vamos a dejar pasar, la EMOS estaba completamente quebrado y destruido y además con, en mi opinión, una muy mala gestión de muchos años. Sí. Entonces, va a costar muchísimo. Esto, primero, hay mucha gente diariamente, te diría, que me escribe y que vamos resolviendo, ayudando. Yo hago la vinculación porque me comprometí en ese proceso y digo, bueno, me llega una demanda, vamos llevándola y se va resolviendo. Cuando viene el problema, se va resolviendo. Lo estructural va a llevar un montón de tiempo. Y lo digo porque eso, me dicen, pero sigue siendo igual, sigue con esto, lo otro. Bueno, sí, desde ya, va a seguir tiempo con muchas dificultades, tiene los mismos trabajadores y menos. O sea, se quedó con menos trabajadores, está en una transición, han podido sí traer mucha infraestructura, trajeron varias camionetas 0 kilómetros, el camión desobstructor que no había, es el primero que hay en toda la región, que no teníamos directamente, desobstructor de las cloacas, lo que te pasaba a vos, ahora se puede resolver, antes no se podía. Bueno, hay varios elementos, camión de agua nuevo, que ayudan a paliar, pero va a llevar tiempo. Ahora, me puedo quedar en esa o decir, bueno, ¿qué elementos pueden hacer que ese modelo cambie? Bueno, por ejemplo, que
toda la conducción de la COPI, desde el gerente, el presidente y el director técnico como el biólogo, todos ellos participan de todos estos foros. Han estado en todas las reuniones con los vecinos hablando. Hemos ido la semana pasada a Águila Blanca a sentarnos ahí en el bosquecito de Águila Blanca a conversar con los vecinos, y ya esta semana se resolvieron problemas que eran históricos, que tenían años. Bueno, esas pequeñas cositas, ese diálogo, ese enterarse cómo vive la gente, qué necesita, y ese ida y vuelta y el mapeo, porque lo hacemos con mapa de cada barrio, marcando los puntos donde hay que resolver, me parece que son puntos de partida, no puntos de llegada. Eso, son puntos de partida, y convengamos que veníamos menos 50, no menos 10 en ese proceso, tanto del mapeo, de ver realmente, porque sabemos, bueno, estructuralmente va a faltar un montón. Bueno, ¿qué falta? ¿Cómo es? ¿Cuál es el diagnóstico? Y me parece que en ese sentido han podido avanzar con otra mirada que hasta acá era esconder abajo de la alfombra y finjamos demencia hasta que esto explote. Vos sabés que estoy leyendo un librito chiquito de Naomi Klein, de esta antropóloga canadiense, que se llama algo así como la época de la reparación. Está escrito en pandemia, y ella intuía, es lindo leer a veces esas cosas en pandemia, porque todos teníamos algunas ilusiones. De los delfines saltando por los lagos. Claro, los aviones que ya no viajan, y entonces bajamos, y que ya no nos hace falta un montón de cosas. Bueno, somos ilusos. Que igualmente, también. Vamos a ver, porque uno tampoco lo mide a corto plazo. Vamos a ver, a corto plazo fue un desastre el efecto, pero a largo plazo vamos a ver cómo ese chip que quedó de la verdad que no necesitaba tantas cosas, la verdad que una vida más simple me resuelve, y la verdad que estar con los chicos, no sé, hay cositas que quedaron, que después volvimos a la normalidad y claro, peor, mucho peor, porque volvimos al acelere, pero quedó el encuentro con el otro, como valores ahí a ver cómo se resuelven. Pero ella dice que, bueno, que es una época de reparación, de todo lo que va a dejar, ¿no?, la pandemia. Bueno, me parece que también en esto, a nivel político en Argentina, yo considero que nuestra función ahora es reparar algunas cositas, ¿no? Algunas cositas que han estado muy heridas, y que podamos ir acomodando para que cuando venga otro ciclo, que vendrá inexorablemente, otro ciclo un poco más macanudo, podamos estar mejor preparados. Pero me parece que es más reparación que contraofensiva, y ni siquiera que resistencia. No. Porque también me parece que la resistencia nos pone en un lugar muy pasivo, que creo que hay lugares donde actuar, y bueno, esos son los espacios donde hagamos, aún sin la certeza, porque eso ya no es de esta época, la certeza de que lo que estamos haciendo es lo indicado, es lo que va a cambiar el mundo. Tenemos que hacer por intuición y por reparación, y también sin esperar tampoco la retribución, ¿no? Porque tal vez, digo, no lo estoy haciendo para hacer gobierno dentro de 2 años. En algún momento las cosas se hacían para eso. Bueno, hoy por hoy es tal vez dejar una huella, y que algo por lo menos no termine en la debacle que parece ser el clima general, ¿no? Sí, por lo pronto me parece que hay algo que se está rompiendo, que hay todo un sistema que se está rompiendo, y no es reparar ese sistema ni luchar contra esa ruptura, sino es permitir que brote las convicciones que uno tiene, y que van por otro lado, y que tienen que ver con esto, con las redes, con lo cooperativo, con la participación en esos procesos de cambio. Y en eso hay algo subyacente, y estamos en ese punto en donde cómo hacemos para que toda esa estructura no se nos caiga encima, pero a la vez seguir construyendo, porque depende de nuestros pueblos. Esto, como decís, bueno, me puedo quedar pasivo y decir, bueno, que la choquen todas, yo qué sé, no me fijo y después voy. O, bueno, involucrarse en lo cotidiano, en lo que nos va pasando a todos, y que sabemos que generar algún tipo de transformación. Después veremos hacia dónde vamos colectivamente, ¿no? Sí, pero eso ya transforma, por eso el hacer. Y yo creo que también algo que pasó este año, a niveles por ahí menos perceptibles también, que tiene que ver con lo vincular, con cómo, por lo menos el espacio que me toca, que son los espacios políticos, que en general son de disputa y de choque. Sí, competencia vil. En general, competencia pelotuda, digamos. En general es eso.
porque muy pocas veces se disputan cosas que valgan No. la pena. En general es por... Es la exaltación del ego. Sí, la exaltación del ego o de sectores que estaban muy, ¿no? Sí, Yo bueno, represento ahora a este sí. sector, entonces yo a este sector muero por este sector Sí. y el otro por el otro y cada uno. Y Capilla del Monte particularmente tiene ese freno histórico, esa dificultad histórica de la división, de la segmentación social, política especialmente. La política política. ha hecho mucho para esa segmentación social, Sí. en que un intendente gana qué sé yo, un cuarto del padrón. Sí. Y bueno, y es una legitimidad, a veces digo, no podemos acostumbrarnos a eso, a que tenga tan poca legitimidad, a que vaya tan poca gente a votar, a que no dialoguemos, a que no nos unamos. Me parece que ahí, en la unión, pero en la unión de la autodefensa, siempre digo lo mismo, ¿no? En la unión de la autodefensa, ¿qué queremos cuidar todos? ¿En qué podemos coincidir todos? Más allá de que después vos creés que se resuelve así, vos creés que se resuelve con Yarlora, el otro cree que se resuelve con Milei, el otro cree que se resuelve con Grabois. Bueno, no importa, pero veamos en qué puntos sí son los que, por ejemplo, ¿nos tenemos que proteger de los incendios? Sí, bueno, entonces sobre eso trabajemos juntos. Sí. No hay forma de que nos dividamos sobre eso. Tenemos que resolver el problema de los residuos. No hay forma que no sea unidos y trabajando en conjunto con un plan técnico y siguiéndolo y yendo atrás de algo así. Entonces, bueno, tratar de pararnos ahí en las cosas que tenemos en común y avanzar y bueno, en algún momento eso traerá frutos, pero mientras tanto, como decís, nos va transformando. Eso, y de eso se trata. Bueno, la expectativa entonces es seguir estos procesos. Ya tiraste ahí que la expectativa está sobre el ordenamiento territorial en Capilla, seguir trabajando la cuenca junto con Cruz del Eje y todo el departamento Cruz del Eje, que es un montón, porque además también ahí el riego y demás tienen otras implicancias y otro protagonismo. Sí, con lo que viene pasando también, con los conflictos que está habiendo en relación al turismo. El turismo aparece en Cruz del Eje ahora como un nuevo factor de desarrollo económico y eso requiere la función nuestra es poner las tensiones en debate. Sí, que no queden ahí. No, y poner el foco por ahí, porque a veces esto, ¿no? Uno desde la opinología no sabe cómo funcionan ciertos engranajes. Poner foco en cómo funcionan esos engranajes te permite hacer foco también en dónde poner esas tensiones. Porque a veces uno tensiona donde no hay posibilidad de resolución. Si tensionamos donde sí hay posibilidad de resolución, capaz que... Digo, por ejemplo, ¿no? En la forma en que la provincia plantea ciertos proyectos, y bueno, garantizar que el impacto ambiental tenga su reparación y demás como corresponde y no, bueno, en un papelito. Bueno, sabemos que eso... O poner el turismo comunitario como una solución, que es lo que trabajamos de la diplomatura. En todas las instancias de la diplomatura, con la Facultad de Turismo de la UPC, hay todo un módulo de desarrollo sobre turismo sustentable y hay otros modelos. No es... hoteles de la lotería de la provincia. No va por ahí, no va por ahí. No, pero bueno, también vemos que cuando toman la decisión esos aparatos, pareciera que si no nos organizamos no hay forma de pararlo, pero que con organización también eso, se pone en foco dónde están las tensiones y a lo mejor la posibilidad de transformar algunas cosas. Sí. Bueno, que sea entonces un nuevo ciclo de transformaciones, señor Federico Fogato. Acá mirá, me había preparado el mate, no encontré el termo. No encontró el termo, Eso pasa porque hace mucho que no viene, ¿ves? La próxima vez que venga capaz que encuentra el termo. Está todo más ordenado. Llegó tarde y con pretensiones de encontrar el termo. ¿Qué es esto? La próxima vez que vengo no está el termo, ni el mate, ni la bombilla. Ni la bombilla, ni el coso. Tenemos otro plan, ya se lo robó un tal doctor Roger. Sí, pero tenemos drones, no tenemos termo, pero tenemos bueno, vio cómo es, acá lo sacaron un montón de, después se va a disfrutar de un montón de capturas de pantalla de nuestro encuentro. Pero mira lo que viene acá, ¿ves? Estos son oyentes. Vino acá Papá Noel. Es la bolsa de pururuces. Vamos, la familia Moore, gracias, gracias. Gracias, Fede. Gracias, Rena. Cuando quiera, usted sabe que esta sigue siendo su casa, ¿vio? Sí. Bueno, y para toda la gente también que cuento que ahora el 29, que tenemos la última sesión, el lunes que viene, se va a aprobar la ordenanza de la Feria del Buen Vivir. Bien. Algo que también lleva años desde el 2019, porque arrancó ¿te acordás? Con el Festival de la Radio, la primer Feria de la Economía Popular, y desde ahí se ha sostenido. Y nunca tuvo una regulación, una forma de incorporarlo, digamos, de reglamentarlo. Todas las semanas hay que pedir autorización,
Bueno, ahora construimos una ordenanza, la debatimos, hicimos reuniones de comisión, fueron los vecinos, los feriantes, con los concejales, lo pusimos en común y logramos, con varias modificaciones, pero muy favorables, sacar la ordenanza, así que el lunes sale la ordenanza para la Feria del Buen Vivir también. Qué bueno, buenas noticias trajo. Bueno, Está muy bien, algo, venga más seguido entonces, claro, ve cómo es. Y bueno, y los vecinos que también tengan alguna inquietud, bueno, estamos. En una época parece de repliegue de lo político, pero a medida que vayan teniendo inquietud, ganas, necesidades, el año que viene va a ser un año clave también, ¿no? Porque es ya un año preelectoral, bueno, siempre la voluntad de construir algo, ya no con voluntad de protagonismo, sinceramente, en mi caso personal, digo, pero sí quiero que construyamos, que en algún momento podamos lograr ese proyecto de síntesis social, política, y bueno, el año que viene, ojalá que nos demos a eso y los que están escuchando y tengan ganas, comuníquense y nos vamos a encontrar. Ya saben dónde buscarlo, no en la radio, porque no está, porque hay gente que todavía lo busca en la radio. Está un sillón por acá mío, que me trajeron, a ver, me lo voy a llevar. Gracias, Fede. Gracias.